Bienvenidos pues a esta sesión. La idea para el día de hoy es comenzar la temática de pirólisis. Como bien saben, hasta el día de hoy hemos hablado principalmente del aprovechamiento térmico utilizando técnicas de combustión. Pero como dijimos en la clase pasada, existen varias técnicas térmicas para el aprovechamiento de residuos o para la gestión de residuos mejor. Una de ellas es la combustión, otra es la pirólisis y otra es la gasificación, que son alternativas que vamos a estar analizando pues el día de hoy y la próxima semana también pues continuaremos pues con otros de estos temas. Entonces, de acuerdo pues como con la metodología, la idea es pues que primero hagan la presentación el equipo pues de estudiantes y posteriormente yo hago pues como mis aportes al tema y desarrollo eh, las cuestiones que hagan falta. Entonces les doy la palabra y pueden iniciar con su presentación. Profe, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros vamos a exponer lo que es la pirólisis. El equipo está conformado por Marinela y por Brandon Bustamante. Marinela Carvajal y Brandon Bustamante. Listo, entonces antes que nada definamos qué es la pirólisis. Etimológicamente la pirólisis viene de dos palabras, piro y lisis, que piro significa que fuego o calor, y lisis es ruptura o descomposición. Para una breve descripción de esto, hablamos de que es una ruptura o una descomposición por el fuego o por el calor. No estoy escuchando. Marinela, hola, no se te escucha. Hola, Ahora sí, ¿no me escuchan? ya sí, ya sí. Ya sí, listo. Hay que aclarar algo importante, que la pirólisis no es un cambio de estado, sino que es la ruptura de la materia, porque el cambio de estado durante como toda el estado permanente, toda la fase mantiene la misma composición. Por ejemplo, a la figura de la derecha está el agua si pasa a gaseosa, líquida o sólida, siempre va a estar estructuralmente formada por las mismas moléculas, mientras que en la pirólisis la materia se descompone en diferentes sustancias y diferentes pesos moleculares. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la madera que experimenta pirólisis. Esta está compuesta por la celulosa, que es una molécula bastante compleja, y lo que hace es romperla y fragmentarla en sustancias más pequeñas, y que ello tiene unos productos que son sustancias gaseosas y cenizas. Siguiente, compañero. Bueno, entonces los productos generados tienen tres formas. Por lo general, en la pirólisis se generan tres tipos de residuos, pero antes que nada definamos como también que la pirólisis es una degradación térmica de sustancias en ausencia de oxígeno, o sea que no depende de oxígeno para esta actividad o para que se presente como este estado, y estas sustancias se descomponen mediante el calor. ¿Listo? Entonces, el único oxígeno presente es el contenido de los residuos a tratar, más no necesita pues como ese inyectarle oxígeno para el proceso. Y las temperaturas de trabajo son inferiores a las de la gasificación y oscilan entre los 300 y 800 grados Celsius. Como resultado pues, de estos procesos podemos encontrar en estado gaseoso el CO, el CO2, que sería pues, dióxido de carbono, el metano y algunos otros compuestos volátiles que podríamos encontrar pues como en el estado de gases. En el tema de los líquidos, pueden salir residuos líquidos que son compuestos básicamente por hidrocarburos, que cuando se dejan reposar, pues llegan a ser como, a mostrar ya como su estado líquido, ¿cierto? Necesita pues como llegar a una temperatura ambiente para mostrar pues como su apariencia, también algunas resinas, ¿sí? Y dentro de los residuos sólidos podemos encontrar que aquellos materiales que fueron pues como combustionados,
generan como otros tipos de materiales, como que el carbón, también quedan como residuos algunos metales pesados, y estos residuos pueden aprovecharse mediante otros procesos de combustión, a través de procesos de vapor o de producción de energía eléctrica, pero también hay que hacer una anotación teniendo en cuenta lo que nos comentaba el profe en clases pasadas, que cuando hay presencia de materiales peligrosos se debe tener en consideración esas características de peligrosidad. Entonces aquí vamos a ver como un pequeño esquema de lo que es la pirólisis. Ingresa un material, un residuo, ¿cierto? Que puede ser plástico, llantas. Hola. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, estamos viendo el esquema. Puede ser, exacto. Bueno, entonces puede ser madera, plástico, llantas, metales, ¿cierto? Entran como una campana de combustión donde ocurre todo el proceso de calentamiento y luego van a un tratamiento catalítico de los vapores, que debe hacer como un control de los vapores, y luego van a un proceso de condensación. Luego de este proceso de condensación lo que hace es que salen carbones, aceites o gases. Bueno, es importante recordar que la energía térmica, para que se lleve a cabo pues, el proceso, permite o tiene unas divisiones que son dos grupos. Estos son sistemas alotérmicos o indirectos, y están los sistemas autotérmicos o directos. El primero hace referencia a la fuente de energía, que esta suele ser el propio gas producido o el char generado. El char es el carbón que queda o las cenizas, y se transmite por conducción y radiación en las paredes del reactor. Y los sistemas autotérmicos habla de la energía necesaria para proporcionar la combustión de la parte de la carga. Desde el punto de vista operativo, la pirólisis se puede clasificar también en tres formas, que es la pirólisis convencional, que en esta se emplean equipos rotatorios o de lecho móvil e incluso hornos de parrilla como los que vimos en la clase pasada. Pirólisis rápida, que este es conocido también como fast pirólisis, que incluyen sistemas de polvo en suspensión, y pirólisis instantánea, que también es conocida como flash pirólisis. En este caso promete o habla del lecho fluidizado en dos etapas, en el que se produce combustión de un sólido y se transfiere calor al sistema. Yo quisiera aquí detenerme un poquito en cuanto a que miren que en la diapositiva la compañera nos está hablando de dos tipos diferentes, principalmente de cómo se opera un sistema de esto, ¿cierto? Hay uno que se denomina como indirecto y otro directo. Y miren las características del indirecto. Si fuéramos bien estrictos en la definición de pirólisis, la característica fundamental, como nos ha dicho Brandon en una diapositiva anterior, es que hay ausencia de oxígeno. ¿Listo? O sea, hasta la clase anterior hablamos siempre de combustión, donde tenemos una necesidad de inyectar oxígeno en el reactor para poder que se dé el proceso de combustión exotérmica, ¿cierto? Se libera energía por medio de una reacción exotérmica de combustión de los residuos. Entonces hablamos de conceptos como la demanda o la necesidad, la cantidad estequiométrica necesaria para la reacción, ¿cierto? La cantidad estequiométrica de aire para la reacción química. Pero en pirólisis eso no sucede, sino que lo que estamos haciendo es que estamos calentando el residuo no por la llama del residuo propiamente dicho, sino por calor, por la transmisión de calor a través de las paredes del reactor. ¿Listo? O sea, que adentro del reactor no debería haber llama en un proceso, digamos que pirolítico desde el punto de vista más estricto de la definición. Sin embargo, hay alternativas que sí permiten dicha llama o dicha combustión al interior del reactor, y eso es lo que aparece en la parte de abajo como sistemas autotérmicos o directos, que es parecido a lo que vimos en el horno de parrilla. ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos tipos de aire, cierto? Un aire primario y un aire secundario.
y que dijimos también que el aire primario se suministra en una menor cantidad del estequiométricamente necesario. ¿Eso para qué? Para inducir reacciones pirolíticas, ¿cierto? Porque miren lo que dice sobre sistemas directos. Dice, la energía necesaria la proporciona la combustión de una parte de la carga. O sea que con ese poquito de aire que se está entrando, que está en deficiencia, pero que es aire, se induce la combustión de una parte, de una fracción de los residuos, y el calor que se libera de esa reacción de combustión induce la pirólisis en los demás residuos que estén dentro del reactor. Esto, pero el concepto inicial de la pirólisis es que no debe haber oxígeno, o solamente el oxígeno que hace parte de la composición química de los residuos, pero no aire, Sí. no inyectar aire. Ajá, sí, profe. Ok, adelante. Bueno, en cuanto a las etapas del proceso, esta consta de 3, que es la descomposición lenta. Esta hace una referencia a que se produce una descomposición pues lenta con producción de pequeñas cantidades de agua, óxidos de carbono, hidrógeno y metano. Esto en consecuencia de la ruptura de los enlaces debido a las altas temperaturas a la que se lleva el proceso y consecuencia de la liberación pues, de gases retenidos en el carbón. Relacionado con la tabla que está a la derecha, esto empieza con la temperatura de 100 grados centígrados, donde se empieza pues como se empiezan a dar esos cambios. Continuando con la etapa de descomposición térmica activa, que esta se conoce como por las temperaturas que van aumentando y se produce una fragmentación más profunda de la molécula de carbón con la formación de hidrocarburos condensables y alquitranes. Esta etapa comienza alrededor de una temperatura entre 350 y termina como en los 750 grados centígrados y finaliza cuando ha alcanzado temperaturas, pues aquí como lo muestra la tabla, de 700 aproximadamente. Y la última etapa, que es la que se caracteriza por la eliminación del hidrógeno, transcurre a temperaturas superiores a 600 grados y se caracteriza por la eliminación gradual del hidrógeno y de otros heteroátomos. Así pues es que existe una temperatura idónea como para cada proceso, para cada cambio, a la cual pues se ven como diferentes rendimientos. Listo, entonces también podemos hablar de unas aplicaciones, pero existen también otros tipos de pirólisis. Entonces está la pirólisis acuosa, la pirólisis anhidra y la pirólisis al vacío. Entonces, la pirólisis acuosa, en términos generales, es la que se determina o podemos decir que hay presencia de agua en el proceso, como un chequeo de vapor de agua, de petróleo, despolimerización térmica de residuos orgánicos en crudo pesado. Básicamente se utiliza como este vapor para, digamos, mantener ciertas temperaturas, podríamos decirlo de esa manera. Tenemos la pirólisis anhidra, y esta pirólisis quiere decir que es sin presencia de agua, y este fenómeno ocurre normalmente pues cuando los compuestos orgánicos se calientan. Un ejemplo de este sería como coger una madera y ponerla a temperatura, y después de un tiempo este ya se convierte en carbón vegetal mediante la pirólisis de la madera, ¿cierto? O sea, no es que se desapareció y se convirtió en ceniza, no, queda como reduce su volumen, pero queda ahí como ese carbón vegetal. Y la pirólisis al vacío consiste en que el material orgánico se calienta en el vacío para reducir su punto de ebullición, y esto evita pues como otras reacciones químicas adversas. Y ya. Bueno, y finalmente, pues la aplicación de la pirólisis al tratamiento de los residuos es algo que se ha ganado como la aceptación o vinculación como de esta tecnología junto a otras avanzadas que hay para el tratamiento de los residuos, pero pues que no elimina, sino que transforma en otras sustancias, en carbón, agua, residuos líquidos,
partículas, cenizas, para no, pues como verterla, que eso se vierta al aire. Es decir, pues que esto es como otra alternativa, pero no va a ser como lo hemos visto en las otras clases, es como para disminuir el volumen o aumentar la capacidad de vida de los rellenos sanitarios. ¿Qué más? Pues también ha sido utilizada para producir combustible sintético para motores de ciclo diésel a partir de residuos plásticos. Listo, profe. Brandon, ¿quiere decir algo más? No, que básicamente es un proceso que, digamos, en Colombia no se menciona mucho, ¿cierto? Es muy poco mencionado y que en este momento tendríamos un gran potencial porque Colombia es un país que genera diferentes tipos de residuos, hablándolo también desde la industria de los plásticos. Tenemos empresas productoras de plástico en cantidades impresionantes y hay una problemática importante respecto a esto porque no todos los polímeros son aprovechables para una segunda vida. Hay polímeros que van a relleno sanitario y que probablemente, como lo es algunos PET, hay una clase de PET que es el PET-G, ese PET-G no es aprovechable, ¿cierto? Hay otro que se llama ABS o acrilonitrilo-butadieno-estireno. Esos son polímeros muy sólidos, ¿cierto? Que requieren una alta temperatura para ser, digamos, termoformados. Y luego de que sale el residuo, no hay que hacer con ellos, solamente relleno sanitario, porque al momento de volverlos a inyectar o moliéndolos son tan duros que pueden dañar las aspas de los molinos. Y cuando los van a volver a inyectar, pues se revientan, o sea, pierden sus propiedades. Entonces yo creería que es una buena oportunidad de explorar este tipo de tecnologías para estas problemáticas de residuos que tenemos. Muchas gracias. Sí, muy bien, Brandon. Bueno, Muy interesante. y finalmente, profe, perdón, que sí consultamos como una empresa que está en unas investigaciones, la empresa se llama Silquimia Colombiana SAS, que ellos están haciendo investigaciones con pirólisis de neumáticos fuera de uso, que también es una problemática. Están localizados en Bogotá por el aumento, porque las llantas ocupan tanto espacio y ya se vuelve pues una problemática, y también están haciendo una investigación de con estos residuos. Entonces, también es importante pues como hacer ese énfasis en esta empresa. Ok. Sí, muy bien. Es cierto, pues hay un interés muy fuerte, principalmente en el aprovechamiento de esos residuos, como los mencionaba Brandon o Marinela, que son de difícil gestión, de difícil reciclaje y que por lo tanto este aprovechamiento térmico es una alternativa pues como viable. Aunque en algunos de los casos, por ejemplo, en el caso de las llantas, algunos de los productos que se obtienen de la pirólisis adquieren también unas características químicas que lo hacen menos aprovechable que, por ejemplo, la pirólisis de otros materiales, como por ejemplo la biomasa, ¿cierto? O sea, residuos vegetales y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las llantas, pues ahí hay unos compuestos de azufre que si pues ustedes seguramente lo han escuchado mucho en Medellín, que uno de los objetivos o de las exigencias que se le hace a Ecopetrol, por ejemplo, en la obtención de combustibles, es que el contenido de azufre sea lo menor posible, ¿cierto? Porque esos azufres, cuando salen a la atmósfera en las emisiones, pues causan graves problemas, pues, respiratorios y demás. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias. Estuvo muy interesante. Entonces yo voy a compartirles como ya pues una presentación que yo he preparado también en el tema para complementar pues el trabajo de los compañeros, ¿cierto? Bueno, lo primero que yo quisiera como presentarles es que hay dos formas para hacer la definición de la pirólisis, ¿cierto? Una que digamos que es la definición más técnica, que ya los compañeros pues han avanzado en eso. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces está esa definición más técnica que consiste en la descomposición térmica de un residuo, ¿cierto?
Y estamos hablando de descomposición, no estamos hablando de combustión del residuo. O sea, estamos diciendo que el material o el residuo se va a someter a unas altas temperaturas de forma que la molécula empiece a descomponerse en otros productos más sencillos, lo que llamaban como los monómeros de la molécula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva yo les tengo una reacción típica de pirólisis, que es esta que está arriba. Aquí es una reacción de pirólisis de la celulosa, ¿cierto? Si yo someto la celulosa a altas temperaturas sin oxígeno, miren que aquí no hay oxígeno en los reactivos, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una serie de gases como lo son, por ejemplo, el metano, el monóxido de carbono, unos vapores líquidos e hidrógeno, ¿cierto? La mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, principalmente, es lo que se conoce como el gas de síntesis o syngas, que es algo que ustedes van a ver mucho cuando estén estudiando los términos o los temas de combustión o, por ejemplo, reformado de gases y, bueno, algunas cosas que vamos a ver también en la próxima clase. Entonces, el gas de síntesis es uno de los productos de la pirólisis, ¿cierto? Que es la mezcla de estos gases combustibles, principalmente hidrógeno, monóxido de carbono, pero también hay metano y también puede haber dióxido de carbono, entre otros muchos gases. Hay otra fracción de productos que son sólidas, que están representados, por ejemplo, aquí en el caso de la celulosa, por este carbono, ¿cierto? Este carbono es literalmente un carbón que queda en el reactor después de la reacción química. Y es que, como decía los compañeros en su presentación, uno de los productos se llama char o biochar, que esto también muchas veces cuando hablamos de pirólisis se encuentra uno con términos como biochar o un biocombustible o una biorefinería, ¿cierto? Todos esos conceptos están relacionados directamente con estos productos de la pirólisis. Y uno de esos, como les digo, es un producto sólido, que es lo que se denomina biochar. Ese biochar tiene varias aplicaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, servir como una enmienda para suelos, ¿cierto? Porque tiene unas características que pueden mejorar las capacidades del suelo. Otra, obviamente todo depende del tipo de material que está siendo sometido a pirólisis. Es decir, si yo estoy hablando de un material que fue, por ejemplo, una poda de vegetal, ¿cierto? De biomasa, que yo hago un proceso de pirólisis de esa biomasa, pues obviamente ahí no va a haber un grado de peligrosidad y ese biochar podría ser sometido a aprovechamiento como una enmienda del suelo. Otro posible aprovechamiento de ese biochar es en el tema de absorción. Entonces, ustedes seguramente conocen muy bien el término de carbón activado, ¿cierto? Que se utiliza en ingeniería ambiental para el tratamiento por absorción, por ejemplo, de metales pesados, de olores, de sabores en los procesos de potabilización o también en el tema de emisiones atmosféricas. Vimos, por ejemplo, que esa es una de las alternativas para la remoción de dioxinas y furanos y de metales pesados en los efluentes gaseosos de hornos incineradores. Entonces, ese carbón, ese biochar, tiene un valor agregado que puede ser utilizado en varios aspectos y que también está en procesos pues, de investigación, ¿cierto? Entonces ya tenemos por ahora dos. Tenemos el gas de síntesis, el biochar, y hay uno tercero que yo lo estoy representando aquí solamente como agua porque la molécula pues, es muy simple, entre comillas, en comparación, por ejemplo, con un residuo municipal, ¿cierto? Pero me representa que hay unos vapores que pueden ser condensables, ¿cierto? Y esos vapores condensables, cuando hay una mezcla de varios, por ejemplo, plásticos, residuos de poda y cualquier cantidad pues, de compuestos orgánicos que llegan al horno pirolítico, estos vapores que se generan no solamente es agua, sino que hay una gran cantidad de hidrocarburos poliaromáticos. Esto, ¿como qué? Como naftaleno, por ejemplo. ¿Qué es el naftaleno? En últimas, eso lo que queda es como una sustancia muy viscosa que, que tiene un altísimo poder calorífico. Entonces, si vamos a analizar esos productos desde el punto de vista energético, sabemos que los productos de la reacción pirolítica
En términos gaseosos, sabemos que, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un poder calorífico de 10 megajoules por kilogramo. O sea que ese producto tiene un poder calorífico significativo, que es mejor que es equivalente a casi que la combustión de papel. Estamos hablando de monóxido de carbono, que uno no se lo imagina, pero pues es una realidad. Listo. El metano, por el otro lado, es un excelente gas pues para combustible y por eso se utiliza como el gas natural pues para la combustión, ¿cierto? Tiene un poder calorífico de 55 megajoules por kilogramo, o sea, es un mejor combustible que el carbón. Pero ya cuando se tiene una mezcla real, a escala real de un horno pirolítico o de un proceso pirolítico, perdón, la mezcla de todos los gases tiene un poder calorífico que es relativamente bajo, ¿listo? Y que sí puede ser aprovechado, pero no tiene tanto poder como lo es el gas natural, por ejemplo, ¿listo? Que vamos a ver la próxima, pues en otra sección, no la próxima, sino dentro de 2 sesiones, el tema de gasificación. Pero solo para que tengan esa idea, que aquí también se pueden producir esos gases. Lo que es más interesante en la pirólisis es el tema del residuo sólido y el residuo líquido, que en el caso de la pirólisis pues también hay unas cenizas, ¿cierto? O sea, al final del proceso se puede generar unas cenizas y se puede generar también escorias, algo parecido a lo que vimos sobre el tema de combustión o de incineración. Pero aparte de eso, el residuo, después del proceso de pirólisis, se convierte en un carbón, el biochar, que puede ser aprovechado y que tiene un poder calorífico de 18 megajoules por kilogramo, o sea que es un poder muy bueno. Y ahí hay una diferencia con el proceso de combustión, porque recuerden que uno de los objetivos dentro del proceso de combustión es que cualquier residuo sólido que quede como producto del proceso tenga menos del 8% de material combustible. O sea, esas cenizas que hablamos de escorias, cenizas de fondo, cenizas volantes, tienen que tener un porcentaje de inquemados menor al 8%. O sea que el poder calorífico de esas cenizas es muy bajito. Es casi que una arena, es prácticamente un material inerte. En cambio, en la pirólisis lo que vemos es que queda un residuo sólido que tiene un poder calorífico significativo y que puede ser aprovechado. Como les digo, hay todo un tema de investigación ahí en tema de aguas, de aires o de suelos. Y también pues está pues el gas que les digo que tiene un poder calorífico un poquito más deficiente. Ah, bueno, y perdón, y se me olvida. Y el tercero, entonces tenemos el gas de síntesis, el biochar y el biocombustible o el gasóleo, que es el combustóleo también se le llama, que es un producto muy viscoso que queda al final, que tiene una apariencia como esta, que ven en esta imagen, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre él. Pero ese producto pues tiene un poder calorífico muy bueno y puede ser sometido a aprovechamiento dependiendo como de la legislación local sobre cómo se hace la combustión. Pero para decirles un ejemplo, si ustedes buscan en YouTube van a encontrar un montón de gente que está trabajando en esto, en investigaciones de universidades, gente que lo hace a forma más empírica y demás. Pero hay unos grupos de investigación de Australia que dicen que son capaces de producir un diésel útil y con las normas estándares de Australia para ser quemado en vehículos, por ejemplo. Entonces, para que vean que eso quiere decir que se podría desarrollar una tecnología que ellos denominan o que se denominan globalmente como biorefinería, con la cual podríamos producir nuevamente un combustible fósil a partir de los residuos sólidos como el plástico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, coger estos plásticos, bien sea un plástico que pueda ser reciclado, pero que porque no hay un buen proceso de separación en la fuente, entonces llegaría a relleno sanitario. Entonces, en lugar de eso, podría intentar aplicarse un proceso como estos o utilizando residuos de difícil reciclado para poder alimentar estos procesos de pirólisis y obtener incluso un combustible fósil que podría ser explotado en la industria, ¿cierto? Entonces, ahí están como los 3 productos de la pirólisis y que se diferencia mucho a lo que vimos en las sesiones pasadas en el tema de la incineración, donde ¿cuáles son los productos de la incineración? Pues tenemos
la posibilidad de generar energía eléctrica o energía en forma de vapor, ¿cierto? Si hay aprovechamiento térmico. Y las otras salidas, pues son residuos, ¿cierto? Son cenizas que hay que caracterizar para determinar su peligrosidad, escorias que también hay que caracterizar para su peligrosidad y ya. Y simplemente gases que salen pues por la chimenea, que tienen que estar controlados, ¿cierto? Pero en cambio en la pirólisis tenemos unos productos con un valor agregado, digamos. Esto suena pues muy bien, ¿cierto? Pero la realidad es que la pirólisis es un proceso que está bien conocido en la industria. Y entonces, por ejemplo, los carbones activados que se utilizan en el proceso de potabilización son producidos precisamente por la técnica de la pirólisis. Entonces, ustedes van a comprar un carbón activado para una planta de potabilización. El proveedor siempre le va a preguntar qué tipo de carbón quiere. Si quiere un carbón, por ejemplo, de madera o quiere un carbón de cáscara de coco, que es un proceso, por ejemplo, Sulfoquímica es una empresa que está en Medellín. Ellos venden carbón activado y tienen reactores de pirólisis para la producción de carbones activados, ¿cierto? La planta queda por Girardota. Yo una vez estuve allá, bueno, pero no importa. Y bueno, y eso se hace precisamente por el tema de pirólisis. O sea, en la industria está conocido el proceso. Sin embargo, para nuestro tema de residuos sólidos, la implementación es mucho más deficiente, mucho más escasa que el caso de la incineración. El caso de la incineración es conocido, está muy implementado en muchos países y pues todo lo que discutimos anteriormente. Pero el caso del proceso de la pirólisis es mucho menos conocido y eso hace que sea una limitante, ¿cierto? Porque si hay menos experiencia con la tecnología, pues hay una mayor incertidumbre y por lo tanto digamos que el riesgo de invertir en esa tecnología es mucho más alta, tanto que puede ser prohibitiva para el sector público, ¿cierto? Porque sería como juzgar, pues apostar a una tecnología que de pronto no sale, se convierte en un detrimento patrimonial y pues y acarrea pues unos problemas legales ahí muy serios. Entonces, digamos que esta es como la definición de pirólisis desde un punto de vista químico, desde un punto de vista energético, ¿cierto? Otra de las diferencias que podemos ver, que se me iba a olvidar, pero antes de pasar a la otra diapositiva, es que cuando hablamos de incineración, hablamos de que era una reacción exotérmica o endotérmica. ¿Qué dijimos? Exotérmica. Sí, muy bien. Es una reacción exotérmica y por eso es que puede ser aprovechada, se puede hacer aprovechamiento energético, ¿cierto? En cambio, la reacción pirolítica es una reacción endotérmica. Para que esta reacción pueda suceder, yo necesariamente tengo que inyectar energía al reactor. ¿Y esa energía cómo se puede inyectar? Como dijo Marinela en su presentación, de forma directa o indirecta, ¿cierto? Yo puedo calentar el reactor por fuera, utilizando un proceso de combustión, pero por fuera del reactor, o adicionando un poco de oxígeno para que parte de los residuos entren en combustión, genere calor y porque la combustión es exotérmica y ese calor que está en el sistema pues induzca la pirólisis. Sin embargo, me encontré este videíto como para una definición más práctica, digamos, del proceso y entonces vamos a verlo. Pues, acá. In this demo, we're going to talk about what's really burning when there's a fire. Well, first, let's just start off with a liquid. This is just a mixture of alcohol and water. And we put it on this fire-resistant countertop. And we laid it on fire, and we would say that the liquid's burning, but really what happened is the liquid has to be converted to a vapor, and then the vapor burns. So we... Oiga, es lo que está diciendo ahí en este primer experimento. Él coge y tiene una mezcla de alcoholes y agua. Y después le pone una llama, ¿cierto? Entonces obviamente se enciende. Pero lo común que uno dice es que el alcohol está quemando, ¿cierto? Como que el producto químico se está quemando. Pero en realidad lo que está pasando es que con esa reacción química que está sucediendo ahí, en primer lugar, se está como descomponiendo la molécula, se producen unos vapores y son esos vapores los que entran en llama. Listo, ese es el principio que él está mostrando y ahorita nos va a explicar. Heated up that liquid, that alcohol, up above its flash and fire point.
Now it produces flammable vapors, and now we've got a fire. Well, let's take it to the next level. Here's just a typical propane torch that we have here, and as it goes up, it entrains the right amount of air. Entonces aquí lo que va a hacer es que coge este sistema que es como ¿cómo se llama? Como un soplete o no, pero como un encendedor, digamos. De gas, una pipeta, exacto. ¿no? Sí, señor. Entonces ahí hay un gas propano, ¿cierto? Ahí ya no hay nada nada líquido, nada, solo es un gas. Y ahí hace pues la demostración de que el vapor, el gas como tal, tiene la capacidad de encenderse, ¿cierto? Eso es, digamos que obvio, pero sustenta lo que acaba de decir en el caso del residuo líquido o de la mezcla de alcoholes. Y ahora va a hacer un experimento con un residuo sólido. Entonces está cogiendo en esa coquita, él tiene un residuo de papel y de madera. Y va a hacer un proceso. So what happens when we have a piece of paper? If we held up a match, somebody'd say, well, the paper burns, and all that. That's kind of the short answer. Really what happens is cuando uno le pone candela a un papel, pues lo que uno dice es que el papel se está quemando, ¿cierto? Que el papel está encendido. Pero lo que en realidad está pasando es que ese papel a escala casi que microscópica o de molecular, el papel empieza a descomponerse debido a esa primera llama, ¿cierto? Que él inicia. Y esa descomposición hace que se liberen gases de ese papel y son esos gases los que entran en combustión y hacen que se genere un ciclo, ¿cierto? Como ya hay combustión, más papel se convierte en gas y se alimenta a sí mismo el ciclo. The paper has to be converted to a flammable gas. So as we heat it up, it undergoes pyrolytic decomposition or pyrolysis. And what happens there as it's heating up? Exacto. Y es ese proceso, esa descomposición del papel hacia un gas, lo que se denomina como pirólisis. The result of that is some char and ash and flammable vapors. Then if those flammable vapors are hot enough, that's in fact what's really burning. So for this demo, we just have a bunch of little wood shavings. Okay, now we're going to take them and put them inside a special high temperature test tube. Está metiéndole unos pedacitos de madera a este tubo denso. Okay, now we're going to turn around and take our torch. This is about a 1500 degree flame. We're going to apply it to this high temperature test tube. The heat's going to conduct through to the wood. The wood inside is going to undergo pyrolysis. It's going to produce some char and ash, and then it's also going to produce flammable vapors. And because they're hot, they're buoyant, they're going to rise up to the top of the tube. At which point we're going to provide an ignition source, and you'll see that the vapors burn up here. But the fire doesn't travel down the test tube because this is way too rich. It's pretty much 100% flammable vapors. So in this case, we have the heat heating up the fuel down there, producing the flammable vapors or the smoke, because we know that smoke is fuel. It rises up an ignition source, so that's what's burning. Bueno, entonces miren, esta imagen es propiamente es un reactor pirolítico, ¿sí ven? Hay un fuerte calor por fuera del sistema y ahí comienza la descomposición pirolítica de los pedazos de madera que él inyectó. Y miren, ahí comienza a producirse unos humos que son los humos del gas de síntesis. Y esos humos, como tienen un poder calorífico alto, pueden ser sometidos a combustión. Pero ellos no prenden por sí solos. Mire, él llega a un momento y le pone la llama. Puf, y ahí ya se prende. Pero miren que la llama se queda en la superficie, en la parte alta. ¿Y eso por qué? Porque adentro de este sistema no hay oxígeno, ¿cierto? O sea, esa es otra de las características de la pirólisis, que en la pirólisis no hay oxígeno dentro del reactor. ¿Y por qué no hay oxígeno sabiendo que está abierto? Pues porque hay un flujo de gases y esos gases desplazaron el oxígeno que estaba ahí dentro del tubo de ensayo. Listo. Start dying out because I took the heat source away from the bottom. If I provide more heat to the fuel down there or the wood, it undergoes more pyrolytic decomposition, produces more flammable. La diferencia entre los gases pirolíticos y los gases de combustión es que durante la combustión puede haber procesos sí, problemas que inducen la combustión incompleta, ¿cierto? Y la combustión incompleta está caracterizada por un humo de color negro, mientras que los gases de pirólisis siempre son blancos o amarillentos, así como lo ven ustedes ahí en la imagen. The vapors come up, it's already burning, so it has its ignition source, and it burns. So that's what's happening when we have a typical Class A fire. Listo. So what is Entonces ahí yo creo que ha quedado pues como muy claro
la diferencia entre combustión y pirólisis. Es más, si yo quisiera hacer la pirólisis de esos residuos de madera, él lo que tuvo que haber hecho es, primero, inyectar la llama directamente sobre la madera, que es lo que pasaría en un horno incinerador, ¿cierto? Por un momento hasta que los residuos entran en llama y ya él mismo, por su capacidad, pues, el poder calorífico alto, entonces continúa solo. Listo. Ahora, para demostrar que son los gases los responsables de la combustión, miren que este es como un experimento que uno hace siempre en la casa, pues. O sea, usted apaga una vela, pero si siguen los gases ahí, miren que los gases tienen un poder calorífico tal que son capaces de volver a prender el residuo, en este caso, pues, que es una vela. Entonces, digamos que estas son como unas pequeñas demostraciones prácticas de lo que consiste el proceso de pirólisis. ¿Hay alguna pregunta? No. Es lo mismo que pasa en un incendio, ¿cierto? Cuando quedan todo ese montón de gases, vuelven y se incendia, pero entonces serían los gases. Ahí también aplicaría el proceso de pirólisis. Claro, sí. Es que es más, este video que acabamos de ver es sobre entrenamiento de bomberos. Él al final del video, él habla sobre eso. Pero ya pues aquí no es como más pertinente ese tema. Roxana, yo entiendo, profe, esa parte. Hay una parte de la pirólisis que llega, es que el flashover, que es un proceso de combustión, mejor dicho, que todo lo que esté ahí se quema. Entonces lo asociamos mucho como a eso. Y luego ya viene pues el periodo como de decadencia, que está como asociado a que se van esparciendo ya como esos gases, y que hasta que esos gases no empiecen como a esparcirse, no deja como de arder. Pues eso es lo que entendí. Sí, señor. Así es. Y otra cosa sobre esos gases es que, pues en este caso, digamos que es una molécula simple porque yo quería como demostrarles a ustedes la diferencia entre una reacción pirolítica y una reacción de combustión. Pero cuando ya estamos hablando de plásticos o de polímeros y demás, aquí en estos gases van a haber unas componentes que son altamente tóxicas. Listo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de atención de incendios, eso pues ya es un problema muy grave, ¿cierto? Porque la atención de esos incendios supone unos riesgos pues muy altos a la salud de las personas. Aquí también les quería como demostrar cuáles son los procesos típicos en el proceso de pirólisis, ¿no? De biomasa, por ejemplo. Entonces, la primera etapa como tal sería obviamente todo lo de la alimentación, ¿cierto? Que puede ser automática y que hay unos requisitos en cuanto al tamaño. Generalmente los tamaños máximos aceptados para la pirólisis son de apenas unos 2 o 3 centímetros. ¿Listo? Y el problema es que muchas veces pues, la biomasa o los materiales de pirólisis traen una humedad y por lo tanto es importante tener unas etapas de precalentado, que para eso lo que se acostumbra es hacer como un aprovechamiento energético, ¿cierto? Utilizar el mismo calor que se está produciendo en el reactor para calentar, para hacer el presecado. Entonces miren, esta línea roja que se ve en el video es precisamente como esa ruta de presecado, para que los residuos entren con un poco menos de contenido de humedad. Sin embargo, cuando el residuo entra al reactor, pues recuerden que es que la humedad no solamente es esa que está como en forma de agua, ¿cierto? Sino que durante los procesos químicos de la molécula, durante la descomposición, también se puede producir agua, porque ahí mismo está el hidrógeno, está el oxígeno, y por lo tanto se pueden formar moléculas de agua. Y para eso se necesita pues tener una alimentación pues, de calor que nos ayude a eliminar esa agua pues, residual y el agua que se obtiene pues, de este proceso. Entonces eso es lo que muestran, por ejemplo, en esta parte del video, donde se muestra que, por ejemplo, a temperaturas entre 300 grados centígrados o 250, 200 a 300 grados, se da esa eliminación total de esa agua. Posteriormente, cuando ya se ha logrado superar ese calor latente, digamos, del secado del material, pues ya se pasa al proceso de descomposición pirolítica propiamente dicha, que es en el proceso en el cual se producen los gases, como el gas de síntesis,
y el proceso de carbonización. Entonces vemos aquí en el videito cómo salen, por ejemplo, el hidrógeno, el CO2, el CO y los hidrocarburos poliaromáticos que también les decía, ¿cierto? En el caso de estar trabajando con polímeros, por ejemplo. Posteriormente a ese proceso de carbonización ya habría que hacer como el enfriamiento y aprovechamiento del material que fue carbonizado para poder hacer como bueno, aquí está como el ejemplo del proceso de carbonizado. Entonces miren que durante ese proceso hay también una salida de esos gases, ¿cierto? Los gases de síntesis están saliendo del material, pero al final queda la estructura, tal como lo decía Brandon en su presentación, queda la estructura del carbón. Y el hecho de que hayan salido esos gases también hace que la estructura física del material cambie. Y por eso es que el material es tan bueno como un material absorbente. Si uno fuera a mirar cómo se ve ese carbón, ese biochar, en un microscopio electrónico de barrido, uno alcanzaría a ver como esos túneles que se generan en el material por la salida de los vapores. Miren que son estructuras, a mí me parece hasta muy bonitas, ¿cierto? Con estructuras muy ordenadas, con unas porosidades muy bien definidas, y eso es lo que permite que se pueda aprovechar para la absorción en los procesos de potabilización, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí está, pues, se hace pues el proceso de carbonización, que es una de las etapas de la descomposición pirolítica, y posteriormente, pues ya es necesario todo el tema de enfriamiento y aprovechamiento, ¿cierto? Entonces se hace un enfriamiento, bien puede hacer pues con un intercambio de calor con tuberías, pues con agua externa al sistema, y ya queda el biochar para ser empacado y pues aprovechado en lo que sea, pues. Por otro lado, pues sale el tema de los gases, ¿cierto? O sea, esos gases son gases de síntesis que también tienen un poder calorífico, como lo dijimos, de aproximadamente unos 18, 15 megajoules por kilogramo, y aunque no es el mejor de todos los combustibles, sí puede ser aprovechado, por ejemplo, para la producción de vapor. O también puede ser utilizado para el proceso de la pirólisis misma. O sea, yo podría escoger esos gases, devolverlos hasta las paredes del reactor y por medio de esa combustión de ese gas, inducir el proceso de pirólisis, que es lo que veíamos en la diapositiva que presentó Marinela, ¿cierto? Después de que se hace ese aprovechamiento, pues ya sigue simplemente el tema de tratamiento de emisiones y listo. Y entonces ahí ya digamos que termina el proceso de pirólisis como tal en las etapas. En cuanto al punto de vista energético, se tiene un estimado que por una planta que sea capaz de tratar entre 300 y 1000 kilogramos por hora, tiene una capacidad de producir energía entre 1 y 3 megavatios, pero en eficiencia de agua caliente, ¿cierto? O sea, no antes de multiplicar por ese factor de 0.2 que vimos en la sesión pasada, que es un proceso muy ineficiente. O sea, cuánto de esa energía que está almacenada en estos productos es capaz de alimentar o producir calor en forma de agua caliente, pues. Como les dije, el proceso de pirólisis para el tema de residuos sólidos municipales es prácticamente nulo o sí, no se aprovecha, no se utiliza. ¿Por qué? Porque las mezclas de los residuos es muy difícil de gestionar para un reactor de este tipo, principalmente por el tema de tamaño. En caso de que se fuera a implementar, pues habría que tener toda una línea antes de alimentar el reactor para garantizar que se retiren materiales indeseables, como por ejemplo metales o vidrios. También se tiene que tener un sistema para cortar y disminuir el tamaño de los residuos y, por ejemplo, separadores magnéticos para el tema de metales y demás, antes de poder ingresar el residuo al convertidor pirolítico. Entonces eso hace que esta tecnología sea muy poco utilizada. Sin embargo, cuando vimos el tema de incineración, dijimos que habían dos tipos de aire, ¿cierto? El aire primario y el aire secundario. Y el aire primario es utilizado para la cámara primaria de combustión, ¿cierto? Que es la cámara que se encuentra apenas ingresan los residuos al incinerador. Nosotros
podríamos técnicamente controlar la cantidad de aire que entra a cada una de las cámaras. Y si sabemos cuáles son los residuos que estamos alimentando, pues podríamos introducir menor cantidad que el que es estequiométricamente necesario. Esa cantidad estequiométrica la podemos calcular con base en lo que vimos en una sesión anterior. Pero también existe otra forma que no les había mostrado, que es utilizando pues unas tablas de las características de combustión de residuos. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que un residuo es principalmente polietileno, entonces se sabe que por cada libra de polietileno se necesitan 16 libras de aire. Y así pues existen datos para una gran cantidad de residuos. Aquí solamente les traigo estos. Pero eso ¿para qué me sirve a mí? Que si yo sé que mi residuo que está entrando aquí es polietileno, entonces yo podría introducir a la cámara primaria, por decir, solamente 5, 6 o 8 libras de aire por cada libra de residuo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inducir la combustión de una fracción de ese material y que ese calor me ayude a la pirólisis de los demás componentes. Listo. Esto es una forma de operar hornos incineradores que, aunque el objetivo es la combustión, se aprovecha de algunas de las reacciones pirolíticas como tal. Y es que, como vimos en los ejemplos, por ejemplo, de lo que hizo este señor, lo que podemos concluir es que la pirólisis es la etapa inicial de cualquier proceso de combustión, ¿cierto? La pirólisis siempre va a estar ahí. La pirólisis es una etapa inicial del proceso de combustión como tal. Entonces, no es extraño que dentro de las plantas incineradoras, pues también se utilice el mismo principio pues para recuperar energía, ¿cierto? Pues para aprovechar la energía de los residuos. Digamos que este principio sí es común dentro de la gestión de residuos sólidos por incineración, pero de tener solamente el reactor pirolítico propiamente dicho, no es común y por lo tanto esa es una de las desventajas de la pirólisis, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, dentro de las desventajas se encuentran que en los gases, cuando se está trabajando con polímeros, estos gases tienen una gran variedad de componentes orgánicos y muchos de esos componentes son de muy difícil remoción. Entonces, las tecnologías convencionales, como por ejemplo depuradores húmedos, no son capaces de removerlos de la corriente gaseosa y por lo tanto salen por las chimeneas. Y muchas de esas componentes pueden llegar a ser muy tóxicas, ¿cierto? Entonces, ahí es una de las serias desventajas que tiene también el proceso de la pirólisis. Otra desventaja es que también se producen unos residuos no combustibles como las escorias y las cenizas, ¿cierto? Que también pues obviamente cuando hay una combustión o un tratamiento térmico siempre se van a producir y esas escorias y esas cenizas, la apariencia es lo que tenemos ahí en la parte de la derecha. Cada cuadrito que aparece en la fotografía mide 1 centímetro. Entonces lo que ven ustedes ahí es que una escoria puede llegar a medir unos 6 centímetros en diámetro. Mientras que la ceniza volante, para que sepan, tiene unos diámetros de aproximadamente 100 micrones, 50 micrones. O sea que al tacto eso parece un talco. Si ustedes tocan las cenizas volantes, eso es súper fino. Es un material muy fino que parece pues como un talco de esos para bebés. Bueno, y obviamente dentro de estas cenizas y estas escorias también aplican las normas que discutimos sobre el proceso de incineración, que hay que hacer caracterizaciones para evaluar su peligrosidad. Pero yo diría que la mayor desventaja, y pues no soy repetitivo, es el tema de que esta tecnología es muy poco común, ¿cierto? Y por ser poco común, tiene un gran nivel de incertidumbre y por lo tanto, por ejemplo, la consecución de recursos para la financiación de este tipo de proyectos es más difícil. Las empresas públicas son más renuentes a implementarlo porque pues no hay ejemplos, ¿cierto? Es una apuesta ahí tecnológica muy fuerte. Sin embargo, dentro de las ventajas encontramos que las temperaturas de operación generalmente son inferiores que las que vimos para el caso de incineración. Recuerden que en incineración estábamos hablando que en la cámara primaria, que es la que tiene la temperatura más baja, tiene unas temperaturas
de mínimo 850 grados centígrados, ¿cierto? Y puede llegar a un máximo o normal de operación entre 1100 y 1200. ¿Para qué? Para la destrucción de estos componentes más peligrosos, que son las dioxinas y furanos. Entonces miren que aunque en la combustión de residuos también se producen esas sustancias tóxicas, la cámara de postcombustión está precisamente diseñada para la destrucción de dichas moléculas. En cambio, por ejemplo, una dioxina o furano que se pueda generar en pirólisis podría sobrevivir estas temperaturas tan bajas que tiene la pirólisis. Por lo tanto, pues ahí hay una deficiencia y que podría ser arreglada pues poniéndole una cámara de postcombustión, ¿cierto? Pero ya eso es otro proceso. Otra de las ventajas es que se puede producir una gran cantidad de productos químicos y dependiendo cómo se diseñe el reactor, se puede favorecer una u otro de los productos, que dijimos que eran tres, ¿cierto? El biochar, el biocombustible líquido y los gases de síntesis. Entonces, dependiendo cómo se opere el reactor de pirólisis, se puede favorecer uno o el otro. La idea principal con la pirólisis es obtener principalmente el biochar o el biocombustible, el combustóleo, ¿cierto? Pero también está pues el del gas. Y, bueno, se me olvidó olvidar que este rango, pues 500 a 900 grados está definido, es por el tipo de residuo. Entonces, si ustedes quisieran evaluar la temperatura de diseño, por ejemplo, para un reactor de pirólisis, el estudio que tienen que hacer es un estudio de termogravimetría. ¿Listo? La termogravimetría se mide con este tipo de equipos. Es un equipo de laboratorio que no es muy grande, es más o menos de este tamaño y tampoco es que sea muy costoso. Por ejemplo, en la Universidad Nacional está este equipo, ¿cierto? Que yo tengo un compañero, pues, sí, estoy trabajando en un proyecto de investigación con un profesor de la Nacional y sé que ellos van a hacer unas mediciones precisamente con este equipo, así que pues allí está disponible. ¿Qué es lo que hace el equipo? En este palito que sale aquí en la parte superior, ahí es donde se pone la muestra. Se pone generalmente una cantidad muy pequeña, que suelen ser solo unos pocos miligramos. Y luego esa muestra se introduce en esta camisa que está acá en la parte de abajo, que es más negrita. Esto aquí puede subir a las temperaturas que uno desee. Puede llegar incluso a más de 1000 grados centígrados. Y mientras se sucede esa descomposición térmica, el equipo es capaz de medir la variación de la masa, o sea, cómo los gases van saliendo del residuo y en qué temperaturas que se da esa pérdida. Entonces, si uno mira, por ejemplo, las curvas termogravimétricas de, por ejemplo, los residuos plásticos, uno encontraría que, vamos a meternos por aquí, que por ejemplo el polipropileno es dentro de esta serie de plásticos que se evaluaron, es como el que se degrada a temperaturas más bajas. O sea que si yo tengo un residuo que es de polipropileno, exclusivamente polipropileno, y quiero hacer pirólisis, yo podría tener un reactor que trabaje más o menos a 450 grados y con eso estoy seguro. Pero si estoy trabajando con un PET, mire que el PET tiene una descomposición que necesita unas temperaturas más altas. O sea que podría ser necesario incluso llegar hasta los 800 grados centígrados. Entonces, esta temperatura de operación que les digo en la diapositiva se mide en laboratorio de acuerdo al tipo de residuo. Digamos que el PET es más conocido, ¿cierto? O los plásticos, digamos que es más fácil, pero también se puede utilizar para productos más heterogéneos, como por ejemplo alimentos. Entonces uno podría hacer una curva de degradación o de descomposición térmica de los alimentos y con base en esto uno puede decir que más o menos entre un reactor a unos 550 o 600 grados sería suficiente para la pirólisis de este tipo de productos. ¿Qué desventaja tiene? Pues la humedad, ¿cierto? Pero desde el punto de vista técnico, pues sería posible, ¿cierto? Igual también se puede encontrar, por ejemplo, para la madera, pero no sé, vamos a ver, miremos. Sí, entonces miren, diferentes tipos de madera y cómo son las curvas de descomposición térmica de los residuos. Listo. Entonces miren, por ejemplo, que si vamos a trabajar con madera, quizás con 500 grados centígrados pueda ser suficiente, pero depende de la madera. Miren, por ejemplo, aquí hay una
que puede requerir unos 800 grados. Por eso es que el rango que se da en la literatura es tan variable. Uno a veces mira en una fuente y dice que entre 350 y 700, otros dicen que es hasta 900, otros dicen que es hasta 1000, y pues hay un rango muy variable que parece una mayor incertidumbre, pero eso depende es de las características del equipo. Entonces ya saben, se tienen que hacer unas pruebas de termogravimetría. Voy a poner incluso aquí para que no se nos olvide. Gravimetría. Análisis. Ok. Bueno, entonces les decía que los tipos de productos se pueden, digamos que, seleccionar dependiendo cómo se opere el reactor pirolítico. Y para eso podemos decir que existen principalmente dos tipos de pirólisis, aunque los compañeros mostraron que hay otros, pero digamos que a grandes rasgos hay principalmente dos. Uno que es la pirólisis lenta, que es una técnica milenaria que se utiliza para la producción de carbón vegetal, que en Antioquia, pues creo que en Montebello se produce mucho de este carbón vegetal, creo que es en Montebello, pues no estoy seguro. Y es una técnica, pues que, como les digo, es milenaria, ¿cierto? Que se lleva conociendo desde hace mucho, incluso este señor que está ahí trabajando, lo que él está vigilando es que el material no entre en combustión. Mire el humo cómo se produce, ¿cierto? Son puros humos pirolíticos. Y al final del proceso, pues se tienen los bloques de madera carbonizada que se convierte pues, en el carbón vegetal, ¿cierto? Que nosotros llamamos como carbón vegetal, pero también en inglés se llama charcoal. Esta técnica de pirólisis lenta, como su nombre lo dice, pues utiliza mayores periodos de tiempo, que pueden ser de 30 minutos hasta horas, dependiendo del material, ¿cierto? Y se caracteriza por tener temperaturas más bajas, o sea, de aproximadamente unos 400 grados centígrados. Igual, depende pues del material. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que los productos de la pirólisis lenta son principalmente 35% biochar, que es el producto carbonizado, un 30% de líquidos y aceites combustibles y un 35% de productos gaseosos. O sea, está muy equilibrado entre los tres. En cambio, existe la otra alternativa que es la pirólisis rápida, ¿cierto? Que la diferencia es que si es rápida, se puede hacer rápido es porque las temperaturas son mayores. Entonces, en este caso, la temperatura de operación está entre 650 y 1000 grados centígrados. ¿Y qué? Y eso se hace de forma que yo pueda controlar cuál es el producto que yo quiero. Es decir, si el interés es obtener el combustible líquido, entonces se trabaja con temperaturas de aproximadamente 650 grados centígrados. Pero si el objetivo es la producción de gas, entonces se lleva hasta 1000 grados centígrados, que creo que fue Marinela en su diapositiva la que nos mostraba que a esas altas temperaturas es donde se favorece, por ejemplo, la producción de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, uno de los objetivos actuales de investigación más fuertes en el tema de pirólisis es precisamente ese, que es la producción de hidrógeno para, por ejemplo, para la combustión, ¿cierto? En vez de tener combustibles fósiles, hacer combustión a partir de hidrógeno. Y una de las formas que se está evaluando para la producción de ese hidrógeno es precisamente técnicas de pirólisis. Como los productos aproximados de la pirólisis rápida son entre un 50 y un 70% de residuos líquidos, o sea, el doble que en el lento, entre un 10 y un 30% de carbón y entre un 15 y un 20% de gas de síntesis. La principal desventaja para esta técnica es que los tamaños de los residuos tienen que ser muy pequeños, ¿cierto? Para poder que el proceso sea rápido. Si yo tengo un pedazo de biomasa muy grande, pues ese va a entrar en un proceso de pirólisis mucho más lento también. Entonces, para poder que sea rápida, se necesitan tamaños de incluso unos pocos milímetros, lo cual puede llegar a ser una desventaja en cierto tipo de residuos. Entonces, digamos que ahí, eso era como los principales aspectos que yo quería presentarles el día de hoy con relación a la pirólisis. Sin embargo, para antes de terminar, yo quiero hacerles algunas preguntas, a ver ustedes qué me dicen.
Entonces ya vimos las clases pasadas el tema de incineración. Hoy empezamos a ver pirólisis. Y entonces les quiero preguntar cuáles son las diferencias que existen entre los dos procesos. ¿Quién se anima? Por ejemplo, dijimos que las reacciones químicas se pueden establecer como exotérmicas o endotérmicas. ¿Cuál es exotérmica? Incineración. La incineración, muy bien. En cuanto al tema de oxígeno, de aireación, ¿cuál es la diferencia entre pirólisis e incineración? La pirólisis no necesita oxígeno, mientras que la incineración sí necesita un oxígeno en un nivel estequiométrico para que pueda haber como ese proceso. Perdón, otra vez, ¿cómo dijiste? En la pirólisis nada, ¿cierto? La pirólisis no se requiere oxígeno, pero en la incineración sí se requiere un oxígeno estequiométrico para favorecer el proceso. Sí, muy bien. Eso se requiere el oxígeno estequiométrico, pero en la práctica recuerda que siempre se entrega en exceso. O sea, en la cámara de postcombustión se entrega en exceso. O sea, y en exceso podemos decir que se está entregando incluso hasta el doble. O sea, hacemos el cálculo estequiométrico, pero en realidad cuando están los ventiladores ahí, el cálculo es para que haya oxígeno en exceso. ¿Qué otra diferencia encuentran? Que en la incineración prácticamente no queda nada y en la pirólisis sí queda algún residuo. Muy bien, sí señor. Bueno, otra persona, a ver, ¿qué otra diferencia pueden encontrar entre pirólisis e incineración? Profe, lo de las temperaturas. Exactamente, muy buena, sí. En la incineración está entre 850, se sube hasta 1200, mientras que la pirólisis es de 350, como lo que decía, dependiendo pues como la referencia que tengamos, se sube hasta 800, hasta 1000. Eso, ¿y cómo yo sé cuál es la temperatura suficiente? ¿Cómo se llama el estudio? Recuerden. Lo de la no. Sí, termogravimetría. Lo de la termogravimetría, sí. Exacto. Sino que la sigla está en inglés. Thermogravimetry Analysis. Listo. O thermogravimetric. Pero es termogravimetría. Listo. Entonces, mire, termo y gravimetría. Termotemperatura. Gravimetría es masa. ¿Cierto? Mire que la curva está precisamente expresando la pérdida de masa a medida que el material se va calentando en el eje de la temperatura. Listo. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Por ejemplo, en el tema de gestión de residuos. ¿Cuál es más útil? ¿Cuál es, o no más útil, pero cuál es más conocido? ¿Cuál es más viable, digamos? Profe, más viable, pues de la combustión, de la incineración. No, profe, en la combustión, pues, el Sí, la pasado. incineración. Sí, muy bien. Sí, porque la pirólisis, aunque es muy conocida desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del manejo integral de residuos sólidos, cuando tenemos residuos muy heterogéneos, ahí ya no funciona. Listo, o hay una incertidumbre mucho mayor y por lo tanto digamos que no hay tanta experiencia en ese tema. ¿Alguna otra diferencia? Bueno, De pronto los costos, que la gente no invierte casi en pirólisis, sino más fácil en incineración. Exactamente, sí, muy asociado con lo que decimos, que la pirólisis, por ser más incertidumbre, pues los costos, pues la gente no se invierte tanto ahí. Profe, pero es por lo mismo, por lo que no hay pues, como una forma de separar los residuos y que se hace más difícil. Ya si se enfoca a la industria, ya ellos se encargan directamente de ir como
a cada punto de acopio a recoger como esa materia prima. Exacto, porque es que sí, cuando yo digo que es conocido industrialmente es porque en la industria ya se tiene muy definido cuál es la reacción química que se va a hacer mediante pirólisis o cuál es el residuo agroindustrial que yo voy a utilizar para pirólisis, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay tanta heterogeneidad. En cambio, si pensamos en un residuo, en un incinerador para residuos municipales, pues ahí lo que llega al sitio de almacenamiento es cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Residuos de puertas, pues, mesas, sillas, de todo, ¿cierto? Puede llegar cualquier cantidad de cosas y por lo tanto el control del tamaño muchas veces pues no es posible, ¿cierto? No todos los materiales pueden ser sometidos a esos tamaños que se requieren para este sistema y por lo tanto ahí pues hay una limitante tecnológica. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre las dos técnicas? ¿Qué temperatura? Sí, que ambos son sistemas térmicos de aprovechamiento de residuos, ¿cierto? Ambos son tecnologías para el aprovechamiento térmico de los residuos. Bueno, yo diría que esa es como la principal, sí. Otra similitud es que, por ejemplo, muchos de los reactores, al menos desde el punto de vista mecánico, de ingeniería, por ejemplo, los reactores de pirólisis pueden ser parecidos o iguales a los reactores utilizados en incineración, por ejemplo, hornos rotatorios, hornos rotativos. Esos hornos rotativos pueden ser adaptados para funcionar en un régimen de pirólisis, ¿cierto? Pero son el mismo sistema como tal. ¿Listo? La diferencia es obviamente el tema de la inyección de combustible, que en pirólisis no hay una inyección de combustible al interior del reactor, ni tampoco hay una inyección de oxígeno. ¿Listo? Mientras que en incineración sí lo hay. Entonces, digamos que la adaptación de esos hornos también existen. Por ejemplo, también para la pirólisis rápida se pueden utilizar lechos fluidizados, que también son propios o que vimos que son utilizados en tecnologías de incineración. Entonces, ahí también hay como similitudes en eso. Bueno, yo creo que eso era pues como lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda sobre este tema o sobre alguna otra cuestión del curso. Oh, profe. Ok, recuerden pues que la otra semana ya es la entrega del trabajo sí, el trabajo pues que yo les mandé la guía. Si tienen alguna duda con eso me pueden mandar un correíto, un mensaje y yo ahí les voy como atendiendo pues las solicitudes pues que tengan si tienen algún problema. Y si no es más, pues entonces muchas gracias y nos vemos pues la próxima clase. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. que estén. Luego. Ok, hasta luego.